Y a veces nos quedamos preguntando por qué ocurren las cosas como ocurren. Veíamos hace poco un accidente en la ruta, o muchas veces ocurren, ¿no? Rutas desiertas como las que tenemos nosotros, pero de pronto kilómetros sin pasar un auto, y de pronto un conductor se duerme y choca contra otro auto, ¿verdad? Capaz que 100 metros antes o 100 metros después, un segundo antes, un segundo después, no hubiera pasado nada. O hace poquito un señor que se baja de la ruta porque el auto se descompone, baja y un camión que viene se pasa a llevar, como decimos nosotros acá, choca su auto, lo arrastra 50 metros y cae sobre el auto, el camión, y mata a su familia. Y el hombre estaba parado afuera sin hacer nada. Podría haber estacionado un ratito antes o un poquito después y no hubiera pasado nada. O al revés, a veces por un momento alguien que pierde un avión, hubo muchos casos de alguien que dice, leía el caso de un hombre que le rompieron el vidrio y no pudo viajar a tomar el avión, le robaron y él estaba fastidiado porque le habían robado y no pudo llegar a tomar el avión, y ese avión después se estrelló, ¿no? Y decimos, ¿qué fue? ¿Qué es lo que ocurre a veces cuando pasan estas cosas? ¿Son producto del azar? ¿Son producto de la suerte? ¿Existe la buena suerte? ¿Existe la mala suerte? ¿Es que tenemos un destino, cada uno de nosotros ya determinado? Y vemos la historia de la humanidad y cómo los pueblos se van haciendo avances y retrocesos, van uniéndose, se van separando, hacen alianzas, gobiernos de diferentes características, de diferentes modelos, los movimientos sociales de la sociedad. De pronto uno dice, pero ¿hacia dónde va la humanidad? ¿Tiene esta humanidad un camino para dónde va? ¿Tiene o es un laberinto la vida del hombre, la vida de la humanidad? Bueno, yo estuve leyendo nuevamente hace muy poquito el libro de Esther, y el libro de Esther es un libro hermoso, ¿sí? Es apasionante, es atrapante, me gusta mucho, es un libro especial, y quiero compartir algunos pensamientos acerca de esto que les acabo de plantear, ¿no? Así que vayamos al libro de Esther. El libro de Esther lleva el nombre de una mujer judía, de una mujer joven de la deportación que vivía en la ciudad de Susa. Susa era una de las capitales del imperio dominante, que era el imperio persa. Si nosotros recordamos la historia, el reino del sur, Judá, había sido llevado cautivo muchos años antes por Babilonia. El rey Nabucodonosor los llevó cautivo y los sembró por distintos lugares al pueblo de Israel. Ellos al comienzo dijeron, bueno, queremos volver rápido. Pero cuando tuvieron la oportunidad de volver, 70 años después, no volvieron. Fueron muy pocos los que volvieron. ¿Sí? El profeta Jeremías les había profetizado que tendrían que estar al menos 70 años allí. Y después volverían. Pero cuando llegó el momento, Zorobabel, Ciro, solamente 50.000 judíos volvieron. 70 años pasaron para que Esdras volviera con un segundo contingente de 600 levitas y profetas y sacerdotes. La gran mayoría de los judíos que fueron llevados a Babilonia no regresaron, sino que se establecieron en colonias judías por todos los países a donde habían sido llevados. Esta mujer se llamó Hadasa. Hadasa era el nombre hebreo y Esther era el nombre babilónico. Esther significa estrella. Y era una mujer huérfana de padre y madre, porque sus padres habían muerto cuando era ella chica, y fue criada por un primo llamado Mardoqueo. Si nosotros ubicamos el libro de Esther en la cronología, el libro de Esther es casi uno de los últimos que se tendría que leer en la historia del Antiguo Testamento. Si solamente Nehemías y Malaquías y los capítulos 7 al 12 de Esdras son posteriores a la historia que relata Esther. O sea que el libro de Esther lo podemos ubicar entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de Esdras. En esos dos capítulos, ahí en el medio, en sus Biblias, ustedes pueden poner Esther, porque ahí ocurre la historia de Esther. Es un libro particular porque
¿Saben cuántas veces se nombra a Dios en el libro? ¿Quién sabe? Ninguna. Ni una sola vez, un solo nombre de Dios se nombra en todo el libro de Esther. ¿Saben cuántas veces se lo cita a Esther en el Nuevo Testamento? Que alguien diga, voy a hacer referencia a un escrito de Esther, ninguna. No se hace referencia al templo, no se hace referencia a Jerusalén, no se hace referencia a los sacrificios, no se hace referencia a ningún milagro. Es un libro diferente al resto, es un libro histórico. Y por esos detalles fue muy discutido si el libro de Esther era canónico o no, si tenía que ser reconocido como inspirado y formar parte de la Biblia o no. Pero ahora vamos a ver por qué este libro fue incluido dentro de los libros canónicos de la Biblia, aunque la Septuaginta, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento, le agregó muchos versículos al libro de Esther, versículos que sí nombran a Dios para salvar este problema, ¿no? Pero no son inspirados. Por lo tanto, el libro de Esther en su versión original, en su versión hebrea, fue considerado canónico. ¿En qué contexto escribe Esther o vive Esther? Porque Esther no escribe, quizás fue Mardoqueo el que escribió. ¿En qué contexto histórico se desarrolla la historia? Bajo el reinado de un rey llamado Asuero. Dice el capítulo 1, aconteció en los días de Asuero. Dice así, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Saben que este rey Asuero es identificado en la historia secular como Jerjes. Jerjes, no lo nombra así la Biblia, pero los libros históricos se lo identifica como Jerjes, el hijo de Darío, que asume cuando a Darío lo matan, ¿sí? Y él va a reinar durante 20 años entre el año 486 al 465 antes de Cristo. Es muy interesante porque estos reyes persas, que eran los dueños del mundo, vamos a decir así, eran los reyes del imperio más grande que existía en ese momento, tuvieron una participación muy especial en la historia bíblica, en la historia sobre todo relacionado con el retorno de Israel del exilio. Es muy interesante porque este imperio persa estaba ubicado en lo que hoy es Irán, un enemigo acérrimo de Israel. O sea que los iraníes fueron quienes ayudaron a que el pueblo de Dios, el pueblo escogido, volviera del exilio a la tierra prometida. Nosotros conocemos a Ciro en los primeros 4 capítulos de Esdras, vemos de Darío en los capítulos 5 y 6 de Esdras, en Daniel, en Ageo y en Zacarías. Hablamos de Jerjes en el libro de Esther y hablamos de Artajerjes, que era el hijo de Jerjes, en el resto del libro de Esdras y en el libro de Nehemías. Este rey, Jerjes, hijo de Darío, sufrió una derrota muy importante, lo cuenta la historia, la batalla de Salamina, y a partir de ese momento el imperio persa comenzó a decaer. Ellos fueron vencidos. Primero vencieron a los atenienses. ¿Alguien vio la película 300? ¿Quién vio la película 300? ¿Sí? Bueno, allí ese rey alto, ese es Asuero. Y esa batalla del paso de las Termópilas realmente existió. Allí ganaron los persas, pero luego fueron vencidos por los atenienses. Y dicen los estudiosos que el capítulo 1 de Esther ocurre antes de esa batalla y el capítulo 2 ocurre después. O sea que cuando comenzamos el capítulo 2, Jerjes o Asuero ya había regresado de esa gran derrota. Ahora, este libro nos narra la forma en que Dios libera a los judíos que estaban dispersos por Persia
en tiempos del rey Asuero, de una muerte anunciada por un funcionario del imperio persa llamado Amán. Algo de eso vamos a ver en la próxima vez que podamos hablar sobre este tema. Es que los judíos se habían quedado allí en vez de volver. Se habían establecido y ya habían muerto todos los viejos que habían ido y han sido llevados de la cautividad, ya habían muerto todos. Habían pasado los 70 años de Jeremías más los 70 años de Esdras. Así que hacía mucho tiempo que todos ellos habían muerto y los hijos no pensaban en regresar a un país que estaba muy lejos a comenzar de nuevo. Solamente 50.000 volvieron con Zorobabel y 600 volvieron con Esdras. Si los judíos hubieran vuelto, la historia de Esther no se hubiera escrito. Pero vamos a ver en este libro cómo Dios claramente preserva a su pueblo. Cómo Dios se juega, aunque en el libro no se lo nombra a Dios. En ningún momento a Dios se lo muestra en forma como el resto de los libros, a través de alguno de sus atributos o alguno de sus nombres, ¿sí? En este libro se ve cómo Dios actúa en favor de su pueblo. Porque Dios tiene un plan para ese pueblo aunque esté en el exilio. Dios tiene un propósito para el pueblo suyo. Pero vamos a ver también que el enemigo también tiene un propósito. ¿Y no ocurre así en nuestra vida? Dios tiene un plan para mí. Cantamos muchas veces con los chicos de la escuelita dominical. ¿Es cierto eso, sí o no? Sí, Dios tiene un plan para nosotros. Y Satanás también lo tiene. ¿O no? ¿Sí o no? Sí lo tiene. Y allí en el libro de Esther vamos a ver que Dios cuida a su pueblo. Este enemigo que aparece, que se llamaba Amán, cuando sufre un agravio por parte, o lo que él considera que es un agravio, una falta de respeto por parte de Mardoqueo, como él sabe que el Mardoqueo era judío, no se contenta con matar a Mardoqueo, que lo podría haber hecho, sino que dice, no voy a ir por Mardoqueo, voy a ir por todo el pueblo judío. ¿No nos suena conocido esto? El siglo XX comienza y a los pocos años de haber comenzado aparece un hombre en la historia llamado Hitler que se declara enemigo abierto del pueblo de Dios. ¿Sí o no? Intentó destruir al pueblo de Dios. Poco tiempo después o algunos años después, ¿sí? Comienza el conflicto, cuando Israel comienza a volver a su tierra, el conflicto árabe-israelí, que sigue hasta el día de hoy, sobre todo con Irán y con el Líbano, como enemigos directos del pueblo de Dios que tienen siempre sus misiles apuntados hacia Jerusalén y que siempre están tirando hacia los lugares ocupados por los israelitas. Hay un plan para destruir Israel que no está escrito en las Naciones Unidas, pero existe un plan supranacional, un plan espiritual que algunos gobiernos llevan a cabo para destruir al pueblo de Dios, como existió en la época de Esther y como va a existir al final de los tiempos, cuando el anticristo se manifieste y cuando comience el día de Jehová, cuando todas las naciones se reúnan para destruir a Jerusalén y entonces venga Cristo para liberar a su pueblo nuevamente. Existe un plan para destruir al pueblo de Dios, como también existe un plan para destruir a la iglesia de Dios y a la vida de cada uno de nosotros. No en vano ocurren las cosas, ¿sí? Cuántas veces en nuestra vida cosas que molestan, cosas que tienden a frustrarnos, tienden a deprimirnos y que tienden a hacer un montón de cosas, o las tentaciones que son puestas delante de nosotros para hacernos caer. La historia de Esther es una historia de superación de una muchacha judía, de una muchacha huérfana, que sus circunstancias habían sido sumamente desfavorables. Sus padres habían muerto, ¿sí? Su historia puede ser la de cualquiera de nosotros, porque la misma sociedad que vivía en ese momento es muy parecida a la sociedad nuestra. Una sociedad que se caracteriza por la violencia,
por el alcohol. Vamos a ver que muchas de las referencias del capítulo 1 tienen que ver con el alcohol, con el poder, pero también con la diversión y con la inmoralidad, las fiestas prolongadas que hizo el rey de 180 días y la fiesta posterior de 7 días donde quería exponer a la reina, ¿sí? No era presentársela a los hombres, a la reina, era exponerla para mostrar su belleza. Allí se exaltaba la belleza física y se adoraba a dioses falsos, y había ambición de poder y no había conciencia de Dios en ese lugar. Esa sociedad es muy parecida a la sociedad nuestra. Y allí en la historia de Esther se ve 3 grandes cosas. Primero, la presencia de los 2 reinos. 2 reinos. Uno, el natural, el reino visible, el terrenal, donde Asuero era el rey. El reino temporal, el reino de la oscuridad. Y otro, el reino de Dios, el que maneja las cosas por encima del rey Asuero. El reino espiritual, el sobrenatural, el invisible, el celestial, el reino donde reina la luz, el reino eterno. Están allí los 2 reinos, aunque no se lo nombra a Dios. Pero vamos a ver cómo Dios obra en cada cosa, en cada circunstancia, interviniendo y aún frustrando las decisiones del otro reino en beneficio de su pueblo. También vemos 2 clases de personas. El primero, que está representado por el rey y por Amán, autoridad absoluta, temperamento terrible, cruel, malvado, vengativo, sin dominio propio, alcohólico. Y a veces Dios permite que ese tipo de personas estén en autoridad. Quizás sea tu jefe, quizás sea tu gobernador, quizás sea el presidente, y toma decisiones sin considerar lo que Dios quiere. Y en medio de todo eso está la iglesia, está el pueblo de Dios. Allí está este tipo de personas que es aquel que nos rodea muchas veces. Pero está también el otro, representado por Esther, por Mardoqueo, que no son perfectos, pero que forman parte del pueblo de Dios y a los cuales Dios protege y Dios cuida. Y la tercera cosa que tenemos que aprender del libro de Esther es aprender a buscar a Dios allí donde no aparece, pero donde está. Buscar a Dios en el libro, buscar a Dios en la vida, porque vamos a ver de qué manera se observa la fidelidad de Dios, el control de Dios y la providencia de Dios. Esta palabra providencia, ¿saben lo que significa? Es el continuo cuidado que Dios tiene sobre el universo, cuidando y haciendo que las cosas ocurran para bien. ¿Sí? Dios controla las circunstancias y nosotros lo vemos como algo natural. Uy, el auto se detuvo 100 metros antes, pasó, no pasó nada. Uy, el auto se detuvo ahí justo donde cayó el árbol. Dios obra detrás de todas las cosas sin que nosotros lo veamos, pero tenemos que aprender a buscarlo allí donde ocurren las cosas. ¿Por qué ocurren las cosas que me pasaron esta semana? Decía un hermano hace un ratito, esta semana viene complicada. ¿Por qué ocurren las cosas? Quizás Dios esté trabajando de una manera especial. Vamos al libro de Esther, capítulo 1, muy sencillamente para ver la preparación, escenario preparatorio. Allí vamos a ver lo de las fiestas. 180 días, dice, en el tercer año de su reinado, esto es en el 483 a.C., en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia, de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar las riquezas de su gloria, de su reino, el brillo, la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Aquí vemos al hombre más poderoso de la tierra, que hace un gran banquete que dura 180 días.
Fíjense las palabras que aparecen en este pasaje del capítulo 1. Mandato, orden, decreto, reyes, gobernantes, grandeza, palacio. Todos esos términos hablan de su poder absoluto y hegemónico. Aquí tenemos a un hombre que piensa que es grande y sus hombres que quieren estar cerca suyo. Un hombre que se cree importante. Pero ¿dónde está Dios? Dios no está allí, porque ¿con quién habita Dios? ¿Con quién habita Dios? Con los humildes, con los quebrantados de corazón, ¿verdad, sí o no? Lo dice el Salmo 138, dice, Dios, Jehová es excelso, atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Jehová exalta a los humildes, humilla a los impíos. Isaías dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Él es alto, Él es importante. Habito allí en la altura y en la santidad, pero también habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer, dice, vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. El rey no tiene conciencia de Dios. Él se considera el centro del universo y hace otro segundo banquete, no contento en los 180 días, un banquete para hombres y la reina hace un banquete para mujeres. Ahora, el rey era alcohólico, un rey poderoso, pero que estaba bajo los efectos del alcohol. Hay allí 8 menciones de alcohol. Era un hombre alcohólico. Era arrogante, quiso mostrar su gloria, quiso mostrar sus bienes, su riqueza, su reino, su poder. ¿Y qué es lo único que le faltaba mostrar? A la reina. El alcohol hace cosas feas. El alcohol hace cosas feas. Hace hacer cosas feas. Proverbios 23, para quien es lo amoratado de los ojos, para quien es el ay, para aquel que mira el vino cuando rojea, ¿no? Se entra despacito, dice, pero después se hace difícil salir. Me hirieron, pero no me di cuenta. Cuando despierte, lo volveré a buscar. Eso es lo que produce el alcohol en la vida de las personas. Ahora la reina dijo, no, yo no voy a ir para que me expongan delante de los demás, probablemente desnuda delante de los hombres. Y entonces ella dijo no, y al rey nadie le decía que no. Y él sintió haber sido humillado, explotó de enojo, de ira, porque el orgullo y la ira van siempre juntas, siempre juntos. Y la ira y el enojo hacen hacer cosas muy feas también, no solamente el alcohol. Los hermanos de José vendieron a José, Caín mató a su hermano. Tantos ejemplos tenemos de lo que hace el enojo. Y el rey le hizo caso a los consejeros al final del capítulo 1, divorciate. Un rey alcohólico, le hacen, entonces firma allí un decreto, listo, de despojo de todos los honores a la reina. Pasadas estas cosas, capítulo 2, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti, de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Aquí pasaron probablemente 4 años. Y el rey que se había ido a la guerra y que fue derrotado volvió, humillado volvió, y se dedicó a gobernar desde el palacio, ya no iba a atacar a los atenienses nunca más. Pasadas estas cosas, se le pasó todo esto, dice, se acordó, y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer y ponga al rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres y que les den sus atavíos, y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Miss Persia, concurso de belleza. No.
No era un concurso de belleza para ver quién iba a ser Miss Persia, como hacemos acá en nuestra época. Era mucho peor que eso. Se reclutaba a las jóvenes en contra de su voluntad y se las llevaba esclavas al palacio. Tenían que ser vírgenes y el único objeto era que se prepararan, y durante 12 meses se tenían que preparar para satisfacer la lujuria del rey durante una noche. Y luego de eso no sabía qué podía pasar, pero lo más probable es que formaran parte del harén y que nunca volvieran a su casa. Y de las probablemente 400 mujeres, suponiendo que 2 por cada provincia, 400 mujeres que hubieran sido recolectadas y captadas para llevar, solo una iba a ser reina. Y las otras estaban condenadas a vivir en soledad, rodeada de lujos seguramente, en el palacio, esperando que quizás el rey alguna vez volviera a nombrar su nombre para volver a acostarse con ella. No era un concurso de belleza común y corriente. Y Esther fue reclutada contra su voluntad. Dice, había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío. Dice, verso 8, sucedió que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real a cargo de Gai, Esther también fue llevada a la casa del rey. No es que ella dijo, ay, yo quiero participar del casting, Gran Hermano. No, no, ella fue capturada y llevada porque ella era una niña especial. Era una joven encantadora, era una joven con una gran belleza, belleza interior y seguramente exterior, agradable, correcta, preparada y sensible. Tenía motivo para ser una amargada, porque su vida no había sido sencilla. Sin embargo, ella, que fue cooptada en contra de su voluntad y condenada a una probable vida miserable, podría haberse mostrado quejosa, podría haberse mostrado llorona, podría haberse mostrado temperamental, sin embargo no lo hizo. Ella era alguien especial porque había aprendido a ser diferente, porque era una hija de Dios, una miembro del pueblo de Israel, que aún puede hallar favor, como obtuvo, aún en las peores circunstancias. Cualquiera de nosotros, por más que esté pasando las peores circunstancias, puede hallar favor alrededor nuestro, ¿sí? Gracia, como dice, si tiene el mismo espíritu que tuvo Esther. Y por alguna razón que no lo explica, pero que fue importante después, Mardoqueo, el primo, le dijo que no revele el origen del pueblo, porque recuerden que los persas habían conquistado muchísimos pueblos, entre ellos el pueblo judío. Y Mardoqueo le dijo, no digas que sos judía. Y ella aceptó el consejo de su primo. Ustedes ya conocen el final de la historia, ¿no? Ya saben que finalmente Esther llegó a ser reina. Un día esclava, al día siguiente reina. ¿Qué fue lo que vio en ella ese rey que podía tener lo que se le ocurriera, cuantas veces quería, que había poseído a las mujeres más lindas del mundo? ¿Qué vio en Esther para que se enamorara de esa manera de ella? Porque sin duda Esther era una mujer bella por fuera, pero también por dentro. Y vemos el caso de una hija de Dios que fue colocada en un lugar de poder, un lugar de preeminencia, sin proponérselo, ¿sí? Sin haber hecho política, pero Dios la colocó en ese lugar con un propósito de ejercer protección para el pueblo de Dios. Dios necesitaba un instrumento humano para el drama que se vendría más adelante. ¿Sí? Dios estaba moviendo los hilos por detrás del titiritero
Lo que los hombres veían era simplemente cómo se movían las figuras, pero es la mano de Dios la que estuvo siempre por detrás. Sí, sabemos cómo termina la historia de Esther, pero lo que no conocemos es el final de tu vida. Eso no lo sabemos. A medida que el drama se fue desarrollando, se fueron cerrando puertas y se fueron abriendo puertas. Y Mardoqueo le dijo a Esther en un momento, ¿quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? Mardoqueo se da cuenta de que hay un propósito, de que Esther está colocada allí, quizás por el problema que se está avecinando, de que el rey firmó un decreto de destrucción de los judíos. Y le dice, vos sos judía, acordate, lo vamos a ver más adelante, vos sos judía, no te vas a salvar si te callás, sí, pero si yo entro y el rey no me llama, quizás me vaya mal. Bueno, pero si no te callás, si vos te callás, alguna liberación va a venir de algún lado. Nunca se nombra a Dios, pero Mardoqueo sabía que Dios estaba allí. ¿Sí? ¿Y quién te dice si no llegaste a este lugar para este momento? Hoy podemos decir con toda seguridad que Esther estaba en ese lugar por ese momento. Esther fue una chica preparada. Ella no lo sabía, pero todas las circunstancias difíciles que había sufrido en su formación habían confluido en esa formación. Esas cosas difíciles que pasaron en su vida la transformaron en una mujer de carácter fuerte pero sensible, que sumados a la belleza exterior, hacían de ella una persona agradable a los ojos de todos. Esther fue preparada para eso. Y yo cuando estaba pensando en esto pensaba, ¿qué será de la vida de nuestros jóvenes? ¿Qué será de la vida de nuestros hijos? ¿Se están preparando? ¿Los estamos preparando? ¿Les estamos ayudando a prepararse para ocupar un lugar en el tablero de juego que forma el reino de Dios? Saben que no somos simples piezas, no somos peones, caballos, alfiles, torre, reina. No, no. Somos personas que Dios quiere utilizar. Ahora, ¿nos estamos preparando para que Dios nos use? ¿O estamos perdiendo el tiempo con las redes, los deportes, las distracciones y dejamos que el tiempo pase? Y más adelante, ¿no? Más adelante, esperá, todavía no. ¿Nos estamos preparando? ¿Cuántos se dieron cuenta que perdieron tiempo y que perdieron oportunidades que deberían haberlas aprovechado? Quizás nosotros mismos en nuestra vida, mirando para atrás, hoy podamos decir, si hubiera hecho caso a esto, si hubiera escuchado esto, si hubiera aprovechado esto, esa puerta que se abrió, pero por vagancia, porque no me animé, por esto no me metí, no la aproveché. ¿Saben qué? Vamos a Eclesiastés 9:11. Hay un texto ahí muy lindo. Eclesiastés capítulo 9, verso 11. Lo busqué en varias versiones, sobre todo la parte final. Dice, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor. ¿Qué está diciendo acá Salomón? ¿Todo esto nos sirve? Sí, pero espera. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Miren, esta expresión siempre me llamó la atención. Porque muchas veces nosotros pensamos que hay personas que pueden acceder a las mejores posibilidades y otros que nunca se le van a presentar oportunidades de nada.
Unos que tienen coronita o que han nacido con buena estrella, y otros que pareciera que están condenados a una vida chata. Y que solamente les queda mirar cómo a otros se les presentan las oportunidades y pensar que las oportunidades son para otros. No es lo que dice la Biblia. Todos podemos distinguir en nuestra vida, nos haya ido como esperábamos o no, oportunidades que se presentaron en nuestra vida. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Lo busqué en otras versiones porque vieron que hay versiones que son literales y otras que son interpretativas. Yo mucho las interpretativas no me gustan, pero no importa lo que a mí me gusta. La Biblia de las Américas dice: tiempo y suerte le llegan a todos. Tiempo y suerte le llegan a todos. La NBI dice: a todos les llegan buenos y malos tiempos. Vamos más o menos igual. La Reina Valera 95 dice: a todos les llega el tiempo y la ocasión. Está hablando de lo mismo. Hay otras dos versiones que no me gustan. Una es la NTV, que dice: todo depende de la suerte, de estar en el lugar correcto en el momento oportuno. Ya no parece ser eso lo que está queriendo decir. No, todo depende de la suerte, como diciendo: no depende de mí, hay que estar en el momento oportuno, en el lugar correcto. Pero la traducción del lenguaje actual me parece peor todavía. Dice: en realidad, todos dependemos de un momento de suerte. No parece ser. Ojo con estas traducciones interpretativas, porque dependen de la interpretación de alguien. Busquemos lo más literal posible, en un lenguaje que se pueda entender. ¿Sí? Tiempo y ocasión acontecen a todos. No dice a unos pocos. No dice al más fuerte. Dice a todos. En Eclesiastés capítulo 3 dice que hay tiempo para todo en la vida. ¿Verdad? Así que, querido hermano, si querés crecer en tu vida, ya sea en forma física, espiritual o emocional, tenés que prepararte. Sobre todo para que puedas reconocer tu tiempo y tu ocasión. Y orar a Dios para que te muestre claramente tu tiempo y tu ocasión. Tal vez ese mal momento que estás pasando, que considerás negativo y oscuro, que no sabes qué hacer, es justo el instante que Dios preparó para que puedas ver una puerta que se abre delante de tus ojos. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Esther era una mujer preparada. Preparémonos, estudiemos, no perdamos el tiempo con el celular, con las redes, acostándonos tardes para ver qué pasa en la otra parte del mundo, mientras dejamos de lado nuestro estudio, nuestra lectura bíblica, nuestra preparación. No perdamos el tiempo, porque oportunidades se presentan y oportunidades que se pierden no se vuelven a presentar. Pero no podrás decir nunca que no tuviste oportunidades, porque tiempo y ocasión acontecen a todos. Y muchas veces cantamos esa canción, ¿sí? Tiempo de nacer, tiempo de morir. Dice: enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que reprocharme el ayer. Nosotros quizás los más grandes ya tenemos muchos kilómetros recorridos y pocos por delante. Eso no quiere decir que no haya oportunidades todavía, pero los más jóvenes quizás tengan el camino mucho más largo por delante, ¿sí? Quizás tengan que considerar, todos lo tenemos que hacer, que considerar claramente este consejo. Y la segunda cosa, y ya con esto termino: aprende a buscar a Dios detrás de cada circunstancia en tu vida. Busca a Dios, aunque no lo veas, búscalo allí. Esa enfermedad, esa pérdida, esa frustración, quizás sea la oportunidad,
si buscas la presencia de Dios y la voluntad de Dios. No pienses que es una cuestión de suerte o de mala suerte. Es una pieza, vamos a decirlo así, que Dios quiere utilizar para su gloria, pero formás parte del pueblo único de Dios. Y el que toca a uno de sus hijos, ¿qué pasa? Dice Dios. Toca la niña de mis ojos, la pupila, la córnea, ¿no es cierto? La córnea, rápido que reaccionamos. Zacarías 2:8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Y cuando tengas esas ganas de quejarte, considera la suerte de Amán, la vamos a ver, ¿sí? Que Dios lo escogió, pero no lo escogió para salvación, lo escogió para mostrar su gloria, porque el altivo decidió destruir al pueblo de Dios, y el que toca a uno de sus hijos, toca a la niña de sus ojos, y Dios dijo, vení para acá, yo te voy a mostrar quién soy yo. Lo mismo que hizo con Faraón, lo escogió para mostrar delante de todos cómo lo iba a destruir. Y eso es lo que hace Dios cuando alguien se mete con su pueblo. Dios está siempre a tu alrededor, cuidando de ti, haciendo que las cosas ocurran, incluso aquellas que son malas en sí mismas, pero que Él transforma, que sea para bien de nosotros. Romanos 8:28, ¿se acuerdan? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas. Cantábamos, yo quiero darte gloria, Señor, porque todo lo has hecho bien. Incluso todos los males han sido para bien. Esther nos muestra que Dios estuvo ahí. Dios, Él cuida a su pueblo. Él cuida de cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga.